Dice la palabra que hay ángeles de Dios. The word says that there is angels of the Lord. Según este versículo 14, According to this verse 14, son espíritus ministradores they are ministering spirits enviados por el Señor sent by the Lord para servirnos a to nosotros, serve us, para ministrarnos a to nosotros. minister us. Los ángeles es una realidad en medio nuestro. The angels are a reality in our midst. Yo debo de saber que tengo una ayuda de parte de Dios. I need to know that I have help in God's part. Un ejército de ángeles An army of angels que me ayudan en cualquier problema, who help me in every problem, que están para servirme, who are for my help, que cuidan de mí. that take care of me. Ahora, el capítulo 2, Now, verse 2, chapter 2, versículo 6, verse 6. dice, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo que es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él. But one has testified somewhere saying, what is man that you remember him, or son of man that you are concerned about him? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. You have made him for a little lower than angels. You have crowned him with glory and honor, and you have appointed him over all the works of your hands. El hombre a través de la redención en Cristo Jesús vino a ser superior a los The ángeles. man, through redemption of Jesus Christ, came to be superior to angels. Antes era un poco inferior a los ángeles, Before he was a little bit inferior to angels, pero ahora los ángeles le sirven but now angels serve him mediante la redención en Cristo through the Jesús. redemption we have in Jesus. El hombre sin Cristo sigue siendo inferior a los ángeles, The man without Christ is a man that's inferior to God, to the pero angels. ahora nos han puesto en un lugar más alto, But now they have placed us in a higher place, en un lugar de honor, in a place of honor, en un lugar donde ellos nos van a servir a in a nosotros. place where they will serve us. Yo debo de conocer ese poder, I need to recognize that power, reconocer esa administración, recognize that administration, saber que no estoy solo. that know that I'm not alone. No debo de tener miedo en mi corazón, I'm not supposed to be scared in my heart. debo de rechazar el miedo, I need to rebuke fear porque hay un poder que me ayuda. because there's a power that helps me. El hombre vino a ser Man superior. became to be superior. Dice este versículo que el hombre era inferior a los This ángeles, verse says that man was inferior to angels, pero ahora le has coronado de gloria y honor, but now he is crowned with glory and y honor, Dios le ha puesto sobre la obra de sus manos. and you have appointed him over the works of your Dios le hands. confió el mundo al hombre. God entrusted the world to man. La Biblia nos enseña que somos señores en la tierra. The Bible teaches us that we are Es decir, que la naturaleza nos sirve, is to say that nature serves us, el reino animal nos the sirve, animal kingdom serves us, y todo lo que hay en el mundo es para nosotros. and everything that is in the world is for us. Yo debo de aprender a tomar posesión de lo que Dios tiene para mí, I need to learn to take possession of what God porque has Dios for lo me, hizo para mí. because God made it for me. Dios no lo hizo para el diablo, God didn't do it for the enemy. ni siquiera lo hizo para los He didn't even do it ángeles, for the angels. lo hizo para He nosotros. did it for us. Por supuesto que viene el Of día course, final there's a final day. cuando se va a manifestar todo lo que Dios tiene para nosotros. Everything that God has for us is going to manifest. La plenitud de la The redención. plenitude of the redemption. Pero desde hoy puedo empezar a tomar en el From nombre de today, Jesús. I can start containing what Jesus has for me. Puedo tomar posesión I can take possession, y puedo cambiar mi mentalidad. and I can change my mentality. Puedo cambiar de posición. I can change my position. La posición que antes tenía The position that I used to fuera have, de Cristo estaba outside of rebajada. it was minimized. Pero la posición que ahora tengo en Cristo, But the Dios me ha position elevado. That I have in Christ, God Dios me has ha puesto en un lugar elevated de me. honor. He has placed me in a place of honor. Ahora Dios me escucha. Now God hears me. Ahora el reino espiritual me escucha. Now the spiritual world hears me. Ahora hay seres espirituales que están esperando a ver qué hablo yo. There are spiritual beings that are waiting to see Hay what I seres say. espirituales que están esperando qué There are ordeno spiritual yo. beings that are waiting to see what I order them. Hay seres espirituales que están esperando qué There's deseo expreso spiritual yo. beings that are waiting to see what I Porque la do. Biblia dice que Dios concede la petición del corazón, Because the Bible says that God conceives los the deseos del petition of the corazón. heart, the desires of the Por heart. eso nos pasan cosas buenas. That's why good things happen to us. Por eso Dios responde a That's why nosotros. God responds to Pero us. es a través de sus But ángeles. it's through His angels. En 2 de In Tesalonicenses, 2 Thessalonians capítulo 1, chapter 1, del versículo 7, verse 7, nos enseña esos ángeles it poderosos. teaches those powerful angels.
Hemos hablado del poder de Dios. We've spoken about the power of God. Hemos hablado del dunamis de We've Dios, spoken of the dynamis of God. que viene a ser un poder explosivo, That is an explosive power. un poder abierto para Power that is nosotros. open for us. Y ahí en 2 de Tesalonicenses In 1:7 2 Thessalonians 1:7, dice, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, and to give relief to you who are afflicted, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. and to us as well when the Lord Jesus will be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire. Ahí dice poderosos ángeles. There it says powerful angels. Esa palabra poderosos es la palabra dunamis. That word power is the word dynamis, Quiere decir que los ángeles son la dinamita de Dios. which means that the angels are the dynamite of God. Eso es lo que está diciendo ahí. That's what it's saying right there. Poderosos ángeles. Powerful angels. El poder de Dios es manifestado a través de The los power of God is ángeles. manifested through his angels. Dios hace milagros el día de hoy. God does miracles in this day. Dios obra con poder. God works Dios with power. manifiesta su poder. He manifests his power. Pero son los ángeles detrás de ello. But it's his angels behind it. Por ejemplo, cuando la For muralla de example, Jericó, when the wall of Jericho, seguramente fueron ángeles los que la derribaron. it was surely angels that derived it. Pero fue el pueblo de Dios el que tuvo que gritar. But it was the people of God that had to scream. Fueron los sacerdotes que tuvieron que tocar las trompetas. It was the priests that had to blow the trumpets. Una señal en el mundo espiritual. A signal in the spiritual world. Pero las murallas no cayeron por obra de magia. But the walls didn't fall because of magic. Las murallas cayeron por el poder de The Dios. walls fell because of the power of God. Pero el poder de Dios se manifiesta a través de los But the power ángeles. of God manifests through his angels. Hay un reino de ángeles en medio nuestro. There's a kingdom of angels in our midst. Y los ángeles son más que nosotros. And angels are more than us. Más que los seres humanos en la More tierra. than human beings on this earth. Yo no sé cuántos seres humanos hay en la tierra el día de hoy. I don't know how many human beings there is on Lo the que sí earth sé es today. que hay más ángeles que seres humanos. What I do know is that there's more angels than Y están humans. para obrar, And they are to serve, están para cuidar. to take care. Ellos oyen They hear y actúan. and they act. Los ángeles de Dios The angels of God, son la dinamita de they're the Dios. dynamite of Son God. el poder de They're the Dios. power of God. Por eso dice ahí que poderosos ángeles en llama de fuego. That's why it says mighty angels in flaming fire. El Señor Jesús será revelado. The Lord Jesus will be revealed. Los ángeles serán revelados. Angels will be revealed. Hoy no los miramos, Today we don't see them, pero un día los vamos a mirar. but one day we will. Serán revelados. They will be revealed. Cristo Jesús será revelado. Jesus will be revealed. A Cristo Jesús no lo miramos hoy, Jesus Christ we can't see today, pero lo vamos a mirar. but we will see him. Y Él se revela. And he will be revealed. El día de hoy se revela a nuestro corazón, Today's day he reveals no a himself to our nuestros ojos heart, físicos, not to our physical eyes, pero nuestro corazón lo conoce. but our heart knows Un him. día se reveló a nuestras One vidas. day he revealed himself in Pero our un día life. se revelará desde el cielo One day he will reveal himself y from va a heaven, manifestar su poder. and he will manifest his Y power. ese poder será a través And that power will be de los ángeles. through his angels. Ángeles poderosos en Powerful Dios. angels in God. Si pensáramos qué ángel tenemos hoy, If we think, what angel do we have today? creo que si conociéramos su poder, I think that if we knew their power, se nos quitarían muchos temores a nosotros. our fears would be gone. Estaríamos confiados que Dios nos puso un We guardaespaldas. would be confident that God gave us a bodyguard, Alguien que esté con nosotros. someone that is with us. No nos van a dar guianza, They wouldn't give us guidance, pero nos van a cuidar. but they would protect us. Y van a estar atentos a lo que digamos. And they would be attentive to hablemos. what we say, what we speak. Poderosos ángeles. Mighty angels. Segunda de Pedro, capítulo 2. 2 Peter chapter Segunda de 2. Pedro 2:11. 2 Peter chapter 2 verse 11. Me enseña que hay ángeles mayores en fuerza. It teaches me that there's angels that are major, Mayores in en power, fuerza que los hombres. greater in power than men. A veces deseamos tener mucha fuerza nosotros, física, Sometimes we desire we had a lot of physical strength, pero tenemos ángeles but we have angels que son mayores en fuerza. who are greater in strength and might. Creo que debemos de confiar en Dios I think we need to be confident in y God confiar en su poder. and trust in his power. Y el poder se manifiesta, repito, en los And the ángeles. power manifests, Ellos son los que te cuidan, te guardan. They're the ones that take care of you and protect Cada uno you. de nosotros tiene testimonio de cómo el Every one poder of de us Dios ha obrado. Has a testimony of how the power of favor God nuestro. has worked in Hemos our sido guardados, We have been protected. puertas han sido abiertas, Doors have been opened, pero es el poder de Dios but it's the power a of través de God los ángeles. through his angels. Segunda de Pedro 2:11 2 Peter 2:11. dice, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia Whereas angels who are greater in might and power no pronuncian juicios injuriosos contra ellos delante del Señor. do not bring a reviling judgment against them Ángeles before the Lord. mayores en fuerza que los hombres. But these like unreasoning animals, Ángeles mayores en fuerza
y en potencia. Angels that are greater in might and Es decir, que podemos potency. descansar en ese poder. It's to say that we can rest in that Repito, si son la dinamita de Dios, power. I repeat, they're the dynamite of God. ¿qué son capaces de hacer What are they por capable of doing nosotros? for us? Ellos son los que abren They're puertas. the ones that open doors. Cuando estuvimos en Tennessee, el pastor When we were in Tennessee, Paz nos predicaba acerca de the cómo Pastor Paz él arregló documentos legales, preaching about how he fixed legal documents, cómo estaba cerrada la puerta how the door was closed, y cómo la puerta fue and abierta. how the door was open. Y es que cuando obran los ángeles de Dios, And when angels of the Lord work, ellos abren la puerta. they open the door. No hay nada imposible. There's nothing impossible. Ellos pueden hacer que haya influencia a favor nuestro There's an influence y que los in our problemas que favor. nos enfrentamos And the power, the sean problems that we disminuidos, face, they're minimized, sean deshechos they're destroyed, y que obtengamos la victoria. and that we obtain the victory. Porque la victoria es Because de the Cristo victory Jesús. is Jesus Christ. Nosotros no vinimos para pelear contra el diablo. Today we don't come to fight against the enemy. El diablo es un enemigo vencido. The enemy is an enemy that is destroyed. Lo que tenemos que hacer es agarrarnos de What la we have to palabra de do Dios, is hang on to the word of God. confesar la palabra de Confess Dios, the word of God. no importa las Doesn't circunstancias. matter the circumstance. Los ángeles están The atentos a lo que angels are decimos. attentive to what we say. Ellos actúan, They act. ellos se levantan, They raise up. mayores en fuerza y en poder, Greater in might and power. mayores en fuerza y potencia. Greater in might and power. En Daniel capítulo In 6, Daniel chapter Daniel 6. capítulo 6, Daniel chapter 6. yo quiero que mediten la ayuda que usted y yo tenemos I need you to meditate on the help that we have, y que sí hay un poder para nosotros. and that there is a power for us, Depende de lo que digamos, depending on what we say, depende de la confianza que tengamos en Dios, depending on the confidence we have in God, depende de la fe con que hablemos, depending on the faith that we speak, sabiendo que hay algo que se mueve a nuestro favor. knowing that there is something that moves in our favor. Dice Daniel 6:20, Daniel 6:20 says, Daniel 6:20 dice, y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. when he had come near the den to Daniel, he cried out with a troubled voice. Y el rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, The king spoke to David and said, Daniel, servant of the living God, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? has your God, whom you serve constantly, been able to deliver you from the lions? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Then Daniel responded to the king, O king, live forever. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. My God has sent his angel and shut the lion's mouth. Mire lo que dice. Look what it says. Mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones. My God has sent his angel that shut the mouth of the Poderosos lions. para cerrar boca de leones. Powerful to shut the mouths of lions. A veces nos espantamos con un chihuahuita, ¿verdad? Sometimes we get scared with a chihuahua. A veces nos espantamos con un problema pequeño. Sometimes we get scared with a tiny problem. Pero la Biblia dice que los ángeles son But the Bible poderosos says para cerrar las bocas de la The boca de angels are leones. powerful to shut the mouths of lions. Porque Daniel fue acusado injustamente, Because Daniel was unjustly pero accused. Dios estaba con él. But God was with him. Y lo echaron al foso de los And they leones, threw him into the lions den, esperando que los leones lo destruyeran. waiting for the lions to destroy him. Daniel no se puso a pelear con el rey, Daniel wasn't fighting with the king. no se puso a pelear con los que lo He acusaron. wasn't fighting with his accusers. Lo que él hizo fue confiar en Dios. What he did was trust in the Lord. Él confió que Dios lo iba a guardar. He trusted that the Lord was Y going dice to ahí protect him. que el Dios de Daniel And it says that the God of Daniel envió su ángel que Se- cerró la boca de los leones. sent his angel who shut the mouth of the Sigue, lions. sigue diciendo, y no me han hecho daño alguno, And they porque have- fui hallado inocente ante él. And they have not harmed me because I was found innocent before him. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. And also to you, O king, I have committed no crime. La Biblia nos enseña cómo Sansón con fuerza física venció a los leones. The Bible teaches us how Samson, with physical strength, Pero fought lions. Dios no nos ha dado una fuerza física, But God hasn't given us a physical sino un ejército de ángeles a nuestro but an favor. army of angels in our favor. ¿Qué tenemos que hacer? What do we Hablar, have to do? Speak, confiar, trust, declarar la verdad de Dios, declare the truth of God, declarar que Dios está con nosotros. declare that God is with us. Yo me imagino a los ángeles I can esperando imagine. que nosotros hablemos, Angels waiting for us to speak, esperando que nosotros digamos la palabra de Dios, waiting for us to speak the lo word que of God, Dios ha dicho, what God has said,
Los ángeles tienen un mecanismo para ser activado cuando Angels hablamos la have a palabra de Dios. mechanism to be activated when we speak the word of God. Los ángeles no están ni a favor ni en contra. Angels aren't against us or for us. Los ángeles no tienen sentimientos. Angels don't have feelings. Lo que ellos hacen es obedecer la palabra de What Dios. they do is obey the word of God. Por eso tengo que activar ese poder. That's why I need to activate that power. En Apocalipsis capítulo 20, In Revelation chapter 20, Apocalipsis capítulo 20, Revelation chapter 20, versículo 1. verse 1, Ahí encontramos ese ángel poderoso de Dios. we find that powerful angel of God. Yo quiero que entienda el poder que está con I usted. want you to understand the power that is with you, Donde quiera que usted va. wherever you go. Wherever Cuando you usted go. va a buscar empleo, debe saber que hay ángeles que van con usted. When you go search for a job, you need to know that angels are with you. Cuando usted va a arreglar un documento legal, debe de saber que hay ángeles con usted. When you go fix legal documents, you need to know that there's Y Él angels es el with que you. abre la puerta. And it is the one that opens the door. Dios a través de ellos. God through them. No podemos darle la gloria a los We can't ángeles. give the glory to the angels. Tenemos que darle la We need gloria to a give Dios. the glory to God. Ellos solamente son They are only ministradores, ministering, servidores. servers. Su función es completa function cuando sirven. It's complete when they serve. Traen una comisión. They have a commission. Cuando pienso en los ángeles, pienso en la película de Terminator. When I think of the angels, I think of the movie Terminator. Porque aquel tampoco tenía sentimientos. Because he didn't have feelings either. Él traía una comisión. He had a commission. Y él venía para And he came obedecer a alguien. Obey somebody. La persona tenía que hablar He had to talk, y el Terminator tenía que obedecer. and Terminator had to obey the Y word. tenía mucha más fuerza. And he had so much more strength. Por supuesto, es ciencia ficción. Of course, it was science fiction. Pero pensemos en los ángeles. But let's think of the angels. Pensemos que cuando mostraban una pelea entre los Terminators, Let's think that whenever there was a fight between the pensemos en Terminators, una lucha de los ángeles, let's think of a fight of angels. que no es lucha de That hombres, it's not a manly fight. no es la fuerza humana, It's not a human fight, sino una fuerza mucho más but a poderosa. power that is more Y powerful. si caminamos con ángeles And nosotros, if we walk with angels, somos protegidos, we somos are protected, guardados. we are guarded. Podemos caminar We confiados. can walk confidently. Tenemos que echar fuera el temor, We need to rebuke fear, la desconfianza, unconfidence. porque a veces pensamos, ¿y si no funciona? Sometimes we think, what if it doesn't work? ¿Y si algo sucede en el futuro? And if something happens in the future, Yo creo que tenemos protección, I believe that we pero have tenemos que protection, confiar en Dios. but we have to trust in the Diga Lord. conmigo, confiar en Say with Dios. me, trust in God. En Apocalipsis 20, versículo In 1, Revelation chapter 20, verse dice 1, que vi un ángel que descendía del cielo, then I saw an angel coming down from heaven, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. holding the key of the abyss and the great chain in his hand. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, y lo ató por 1000 años. and bound him for 1,000 years. También dice que lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, And he threw him into the abyss and para shut que it no engañara and más a las sealed it, naciones, so that he would not deceive the nations any longer, hasta que se cumplieran los 1000 años. until 1,000 years were completed. Ahora, la fuerza y la potencia de los The ángeles strength and the potence of the angels para prender, to enlighten, para atar to bind, y para arrojar al diablo. and to destroy the enemy. Debemos de pensar en un enemigo vencido. We need to think of an enemy that has already destroyed. Yo no sé si usted piensa que el diablo tiene mucho poder. I don't know if you think that the devil has a lot of power, Y lo tiene en su reino de las and he tinieblas. does in his kingdom of darkness. Pero comparado al poder de Dios, no But tiene compared comparación. to the power of God, it has no comparison. Y los ángeles que Dios los ha puesto como cuidadores nuestros. And the angels that God has placed as ministering En el spirits, caso to de us, este ángel, tiene el poder para atar al in diablo. the case of this angel, he has the power to Tiene el bind the poder enemy. para arrojar al diablo al abismo. He has power to destroy the enemy and throw Y him para into the cerrarlo y abyss, sellarlo. and to seal it. Es decir, que los ángeles tienen el Es decir, poder para evitar catástrofes en nuestra vida. Angels have the power to Nosotros podemos caminar prevent confiados en catastrophe. Dios. We can trust in the Lord. No podemos tener temores de los brujos, We can't have fears of de witches, los hechiceros, of de las fuerzas del mal, wizards, of evil porque Dios forces, está con nosotros. because the Lord is with us. Por supuesto que ellos quieren course. hacernos daño, por They want to supuesto, harm us, of course, pero no pueden, but they can't, porque somos pueblo de Dios, because we are a porque people tenemos of el God. sello de Dios, We have the seal of God, porque hay ángeles because there alrededor is nuestro. angels surrounding us. Es el poder de Dios, It's the power of God. es la dinamita de Dios, It's the dynamite of God. es lo que Dios nos dio a It's what God nosotros. gave us. Ellos son espíritus They ministradores a are favor nuestro. ministering spirits in our favor.
¿Qué tengo que hacer yo? Caminar en la voluntad de Dios. What do I need to do? Walk in the will of God. Caminar con Dios. Walk with God. No puedo irme al mundo. I can't go to the world. No puedo hundirme en el pecado. I can't drown myself in sin. No puedo dejar de buscar a I Dios. can't stop searching for God Porque Dios because nos responde a God nosotros. responds to us. Y debemos de caminar en la luz de Dios. And we need to walk in the En la light luz of del Señor. God, the light of the Lord. Piensa en un ángel que ata al diablo. Think of Hermano. an angel that binds the enemy. Literalmente. Literally. Lo ata y lo Binds arroja him, al abismo. and he throws him into the abyss. Creo que muchas veces lo ha hecho I think that many times he's done en nuestra vida. in our life. Cuando caminamos con Dios When we walk with y cuando God el diablo nos quiere hacer daño. and when the enemy wants to harm us. Ahora, ese es el diablo. Now that's the enemy. ¿No podrá un ángel de Dios Cannot an angel of the Lord atar un demonio, hermano? bind a demon, brother? ¿Un espíritu maligno? An evil spirit? Por eso yo debo de confiar en Dios. That's why I need to trust in the Lord. El que me cuida es Dios. The one who protects me is God. Amén. Amen. Pero Él tiene un ejército. But he has an army. Es real, no es magia. He's real. It's not magic. Es real, un It's ejército de real. A ángeles legit army cuidándonos of y angels guardándonos. protecting us and guarding us. Daniel dijo, Daniel said, el ángel de Dios The angel of the Lord cerró la boca de los leones. shut the mouth of the lions. Es decir, que no podían ellos hacer nada. It's to say that they couldn't do anything. Tuvieron que They had to. respetar la They vida had de to Daniel. respect the life of Daniel. Nosotros debemos de buscar a Dios. We need to search for the Lord. Estaba mirando un documental del pastor Charles Stanley I was looking at a documentary of Pastor Charles Stanley. y hablaba de las dificultades que él tuvo en el He ministerio was talking about the difficulties in his y ministry cómo la oposición la tenía dentro de la and iglesia how there was opposition in the church. y cómo alguien lo mandó a traer que fuera a verlo Someone- a un asilo How someone sent for him to go see him in y le an dijo, asilo. yo quiero que veas, te mandé traer porque Dios me dijo que te enseñara ese cuadro que está ahí. And he said, I called you because God wanted me to show you that frame that is on the wall. ¿Qué miras en ese cuadro? Dijo. What do you see on that frame? Estaba el cuadro de Daniel There was the frame of Daniel viendo hacia arriba looking up to heaven y alrededor los leones and the angels around him mirando a Daniel. looking at Daniel. Y entonces le preguntó, ¿qué miras en ese cuadro? And he said, what do you see in that frame? Dijo, miro a Daniel y a los He leones, said, en I el see pozo de los leones. Daniel in the den of the lions. Dice, lo que Dios quiere He que says, mires what God wants you to see es que Daniel no está mirando a los is leones. that Daniel isn't looking at Dios the está lions. mirando hacia Dios. Daniel's looking at God. Y Dios quiere que lo mires a And Él. God wants you to look at God. No tenemos tiempo para mirar a los We leones. don't have time to look at the lions. Los leones les cierra la boca The Dios lions, God shuts their mouth a través de sus ángeles. through his angels. Mi Dios envió su My ángel y God cerró sent his la angels boca de los and leones. shut the mouth of the lions. ¿Qué tenía que hacer Daniel? What did Daniel have to Enfocarse en do? Dios. Focus on Mirar God. hacia Dios. Look at God. No tenemos tiempo para mirar a los problemas. We don't have time to look at the Hay que problem. mirar a Dios. Let's look at God. De Él viene nuestro socorro. Our help comes De Él from viene him. nuestra ayuda. Our help comes from him. Un ángel poderoso que ató al A diablo. powerful angel that Lo binded ató the por enemy, 1000 años. that binded him for Lo 1,000 arrojó years, al abismo that threw him into the abyss para que no hiciera más mal. so that he wouldn't do any Confiamos more en esa evil. fuerza de Dios. Let's trust in the force of God. Salmo capítulo 103. Psalm chapter 103. Salmo 103. Psalm 103. Por eso siéntete seguro. That's why you need to be secure. ¿Cómo caminarán los hijos de los dignatarios del mundo, hermanos? How do the children of the dictators of our world walk? Aquellos que tienen guaruras alrededor de ellos. Those who have guards all around them. Y donde quiera que van, And wherever they go, llevan protección. they have protection. ¿Cómo se sentirán ellos? How should they feel? How do they feel? ¿Y cómo nos sentimos nosotros? ¿Como un pobre cristiano? And how do we feel? Like a poor Christian? ¿Abandonado y sin ayuda? Abandoned and without help? El mundo tiene problemas. The world has problems. Y lo seguirá teniendo. And they will continue to have them. Pero nosotros tenemos a Dios. But we have God. Yo no sé qué escándalo hay en la frontera ahora. And I don't know what chaos is in the border right now. Cierran y abren. If they open and close, Y la gente se preocupa. and the people are worried. Pero lo que es de Dios va a ser. But what is from God will be. Tú y yo somos testigos de que nada nos You pudo and I- detener. You and I are witnesses De that que aquí nothing can hold estamos. us back, that we are here. No vinimos a delinquir. We don't come to complain. Al contrario, Dios nos trajo con un propósito. We come with a purpose. Y los hombres que hagan la parte de ellos. And the people that do their part. Pero yo sé que cuando Dios pone un ángel para But I know ayudarnos, that when God places an ¿quién nos angel to puede help detener, us, mis what can hermanos? hold us back?
Porque Dios está con nosotros. Because Amén. God is with us. Amen. Dios está con nosotros. God is with us. Debemos de confiar. We need to trust. Salmo 103, versículo 20. Psalm 103, verse 20. Dice ahí, bendecir al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, Bless the Lord, you his angels, mighty in strength, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. who perform his word, obeying the voice of his word. Lo primero que veo ahí es que son poderosos en fortaleza. The first thing that I see there is that they are mighty in strength. Si el que me cuidara fuera un debilucho, If un the one débil, that protects me is someone that is weak, a debilucho, tal vez me preocuparía. maybe I would be worried. Pero aquí dice que poderosos en fortaleza. It says that they are mighty in strength. Yo estoy agradecido con Dios, hermano. I'm thankful with God. Yo estoy contento en el reino de I'm Dios. happy in the kingdom of God. Poderosos en fortaleza. Mighty in strength, Poderosos en fuerza. mighty in power and Y es un strength. ejército que Dios puso. And it is an army that God has Pero placed. también dice ahí, But it sigue also diciendo, says, it keeps on saying, que ejecuta su mandato obedeciendo la voz de su palabra. they perform his word, obeying the voice of his word. Eso es lo que pasa cuando hablamos la palabra de Dios. That is what happens when we speak the word of Los God. ángeles obedecen la voz de la palabra de The Dios. angels obey the voice of his word. Eso pasa cuando hablamos la palabra de That Dios. is what we Se, have. se pone en acción el ministerio When angélico. we speak the word of God, Por eso cuando yo miro la palabra de Dios that's why when we look at the y word la of God declaro, and we hago declare que it, los ángeles se levanten. I make the angels lift Por themselves. eso no puedo hablar Get lo que a up. mí me dé la gana. That's why I can't say whatever I want Por to eso say. me gusta enseñarle la palabra de Dios. That's why I like to teach you the word of God, De enseñarle los versículos. teach you the verses. Por ejemplo, alguien podría acusarme de que yo hablo mucho de prosperidad económica, Someone could accuse me that I talk a lot about prosperity, economic prosperity. pero nunca se lo he dicho de mis propias ganas, But I've never told you with my own de mis words, propios deseos. with my own desires. Siempre le he dado palabra de Dios, I've siempre. always given you the word of God, Y always. si usted no quiere creer lo que yo diga, estoy de acuerdo. And if you don't want to believe what I tell you, then Pero si I quiere agree. prosperar, tiene que creer la palabra But de if you Dios. want to prosper, you need to Y believe por the eso word le of enseño God. la palabra de Dios. And that's why I teach you the word of God. Porque cuando usted habla la palabra de Because when you Dios, speak the los word of ángeles God, actúan the angels act, y empiezan a actuar las cosas. and everything starts to Y happen. empiezan a surgir bendiciones en And su vida. blessings start to surge in your life. Porque usted empieza a hablar la palabra de Because Dios. you start speaking the word of Cuando God. usted dice, tu palabra dice, Señor. When you say, your word says it, Lord. Tu palabra dice. Your word says it, Lord. Por eso no les he dado un versículo That's o dos why versículos. I haven't given you one verse or Les two he dado verses. más que I've suficiente given para you que crean la more palabra than de enough Dios. so that you can believe the word of God. Obedeciendo la voz de su palabra. Obeying the voice of God. Eso of es His lo que word. hacen los poderosos ángeles. That's what the mighty angels do. Ejecutan el mandato de Dios. They execute the Se word of ponen en God. acción. They get themselves in action. O sea, pueden estar sentados ahí descansando. They could be there sitting down resting Porque el hombre, el creyente está preocupado. because the believer is worried. Se está quejando. He's complaining. Dice que no va a poder. It says that he can't. Dice que no tiene He fuerzas. says that he doesn't have Y any los strength. ángeles siguen sentados. But the angels are still sitting. No han oído palabra de Dios They todavía. haven't heard the word of God yet. Pero cuando empiezan a oír la palabra de But Dios. when they begin to hear the Tu word palabra of God, dice, your Señor, word says it, Lord, que tú estás conmigo. that you are with me. Tu palabra dice, Your Señor, word says it, que Lord, ni las fuerzas del that infierno not even prevalecerían the contra gates tu of hell will iglesia. prevail against your church. Yo soy parte de la iglesia de I am Dios. part of the church of God. La Biblia dice The Bible says que Dios dio that God gave como cabeza as head sobre todo over a everything la iglesia. to the church. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia, Jesus is the head of the church. pero Dios dio sobre todo But God gave over everything como cabeza a la iglesia. as the head to the church. Entonces, tenemos posición en Dios. We have position in Y God. cuando declaro eso, And when I declare yo that soy la iglesia de Cristo. I am the church of Cristo God, Jesús I'm the murió church of por mí. Christ. Jesus Christ Yo died soy for me. perdonado, I am yo estoy forgiven. redimido, I am redeemed. Dios está conmigo God is with y me. me dio acceso a su He has presencia given me access y to me dio His la presence, victoria en and Cristo He has Jesús. given me the victory in Christ Jesus. Yo no estoy peleando contra el diablo. I'm not fighting against the enemy. El diablo está vencido. The devil is destroyed. Yo lo que estoy preocupado es por hacer la palabra de What I'm Dios, worried about is doing the word of por God, declarar la palabra de Dios. declaring the word of God. La Biblia no dice que pelee contra el diablo. The Bible doesn't say fight against the La Biblia enemy. dice que el diablo está vencido. The Bible says that the enemy is Resistir destroyed. al diablo Resist the y de enemy, vosotros huirá. and he will flee from you. Porque el diablo anda como león rugiente Because the buscando a quien devil devorar. is like a roaring lion, Pero resistirle Prowling firmes around. en la fe. but resist ¿Qué tengo que firmly in hacer? the faith. What do I have to do? Ponerme la armadura de Dios, Put on the armor of God, el escudo de la fe, the shield of the faith, ceñirme
con la justicia de myself with the Dios, justice of God. tener la espada del Espíritu, To que es have la the palabra sword de of the Dios. Spirit that is the word of God. Y yo voy a caminar en victoria, And I'm going to walk in victory porque Dios está conmigo, because God is with me. porque Dios está en nuestras vidas. And God is in my life. Pero son ángeles poderosos en fortaleza, But they are angels that are mighty que in ejecutan strength, el mandato de Dios, that execute the command of God, obedeciendo obeying no lo que yo quiera, not what I want, sino la palabra de Dios. but the word of God. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios, We need to read the word of escuchar la palabra de God, hear the Dios. word of God. ¿Qué dice la palabra de Dios What does the para word mí? of God say for me? La palabra de Dios es mi acceso a The lo de word of Dios. God is my access to God. Esa es la clave. That is my key. Si yo quiero tener acceso a su teléfono, necesito la If I clave. want to have access to your phone, I need the La pin. palabra de Dios es acceso a lo de Dios The word of God is the a través de password los to ángeles. God through His angels. Por eso llena tu boca de la palabra de That's Dios. why fill your mouth with the Llena de word lo of que God. eres. Dios está contigo. God is with you. En Daniel capítulo 10, In Daniel chapter 10, Daniel capítulo 10, Daniel chapter 10, el versículo 21. verse 21. Daniel 10:21 dice, le dicen a Daniel, sin embargo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. However, I will tell you what is inscribed in the writing of truth. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Yet there is no one who stands firmly against these forces except Michael, your prince. Debemos de saber que en los ángeles hay rangos. We need to know that in the angels there's ranges. Hay ángeles, There's angels, hay there's arcángeles, archangels, hay there's serafines seraphim, y hay rangos en los ángeles de and Dios. there's ranges in the angels of the Pero Lord. aún el menor But even the es minor poderoso en fortaleza. is mighty in strength. Y está la ayuda de Dios, de un ejército. And the help of God is Es there decir, with an army. que si uno fuera vencido, hay un say ejército que lo ayuda. That if one is destroyed, then there's an army that protects. El Señor Jesús dijo que Jesus Christ said, dejar que los niños vengan a mí, let the children come to me. no se lo impidan, Don't hold them porque back. sus ángeles de ellos Because they're angels. miran el rostro de mi Padre que está en los cielos. See the face of my Father that is in Cuando nosotros éramos niños, teníamos un ángel. heaven. When we were children, we had an angel. Y cuando tú creciste, no te quitaron ese ángel. And when you grew up, they didn't take that Sigue angel ese away. cuidado contigo. That help is still with you. O sea, el cuento del ángel de la guarda no está tan feo. No está tan mal. El Señor Jesús dijo que los Lord ángeles Jesus de los said, niños The angels of the children ven el rostro del Padre. see the face of the Y ese Father. ángel todavía lo tienes. And that angel you still have. Ahora, hay rangos de ángeles. That's Dice what- ahí, There's ranges of angels. That's what it says right there. dice que hay un arcángel llamado Miguel, There's an archangel named que es el Michael, príncipe del pueblo de Israel. who is the prince of the people of Israel. Ahí debo de saber que hay ángeles delegados I need to know that there's angels para delegated to naciones, nations, para ministerios, to ministries, para to personas. people. Pero el poder es de Dios. But the power is God. No le puedo dar gloria al ángel. I can't give glory to the angel. En Apocalipsis un ángel no permitió que se le postraran a él, In Revelation, there was an angel that didn't let somebody bow down to him porque la gloria es de Dios. because the glory is God's. Ahora, hay ángeles delegados, Now, there is angels delegated, ángeles que vienen a cuidar a cierto sector. angels that come to protect a certain. Por eso en Hechos 12, vaya conmigo a Hechos 12, That's why Acts 12. yo debo estar consciente del poder de Dios. I need to be conscious of the power of God. Por eso hay cosas que nadie las puede detener. That's why there is things that nothing can hold him back. Una congregación tiene mucha oposición. A congregation has a lot of position. Al pasar de los años uno mira cuánta oposición ha habido. Going through the years, we've seen how many Humanamente se hubiera opposition. perdido. Humanly, Humana- everything would have been lost. Humanamente se hubiera acabado todo. Humanly, everything would have been forgotten. Pero como hay un ángel de Dios But because there is an angel que of the Lord, está trabajando, it is working, y es su trabajo. and that is its work, its job. Volviendo a la película de Terminator, Going back to the movie of Terminator, aquella máquina dijo que si se perdía el propósito, that machine said that if the purpose was lost, ya no habría razón para existir, there wouldn't be a reason to exist porque ese era el propósito de su venida. because it was the purpose of their coming. Pensemos en los ángeles, ellos tienen un propósito con nosotros. Let's think of the angels. They have a purpose with us. Si se perdiera el propósito acá con nosotros, If the purpose was lost over here with us, ellos perderían el propósito por el cual están aquí. they would lose the purpose for which Para they ellos are es here. importante. For them, it's important.
Y ellos miran desde el mundo espiritual hacia nosotros. And they see from the spiritual world to us. En Hechos 12, versículo 6, Acts 12, 12. verse 6. Yeah, sorry. 12. Hechos 12, versículo 6. Acts 12, verse 6. Dice, y esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, On the very night when Herod was about to bring him forward, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains. Y unos guardias de la puerta custodiaban la cárcel. And guards in front of the door were watching over the prison. Versículo 7. Verse 7. Y he aquí se le apareció un ángel del Señor. And behold, an angel of the Lord Y una luz suddenly brilló appeared, en la celda. and a light shone in the El cell. ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, And he struck Peter's side and woke him up, saying, levántate pronto. Get up quickly. Y las cadenas cayeron de sus manos. And his chains fell off his hands. Entonces fue un ángel quien sacó a Pedro Then it was an angel that got Peter de una cárcel. away from a jail. Literalmente lo sacó. Literally, he freed him. Él se presentó a ayudarlo. He presented himself to help him. Dios actúa. God acts. Dios tiene propósitos. He has a purpose. Y hay ángeles de personas, And there is angels for hay people, ángeles de naciones angels for nations, y hay ángeles de ministerios también. angels for ministries as well. Obviamente son diferentes rangos, Obviously, there's different ranges, diferentes tamaños, different sizes, diferente fuerza. different force. Pero el propósito se cumple, el propósito de The Dios. purpose of God Ahora el is versículo fulfilled. 8. Now, verse 8. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. And the angel of the Lord said to him, gird yourself and put on your sandals. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. And he did so. And he said to him, wrap your cloak around you and follow me. Entonces, en los ángeles tiene cuidado de que no perdamos el manto. Then angels are careful that we don't lose our garments, Tienen cuidado que no perdamos el ministerio. that we don't lose our ministry. ¿Cuántas veces hemos estado en una cárcel? How many times have we been in a prison? Cuando fuimos a Mississippi, When we went to Mississippi, el predicador nos enseñó the preacher taught us, acerca del tiempo cuando Dios no habla. according to the time when God doesn't talk, Tiempos de silencio. times of silence. Los tiempos de silencio son especiales, mi hermano. Times of silence are Cuando special. Dios no te habla. When God doesn't speak to you. Te habla lo normal, He talks to you normally, cosas de la vida, stuff about life, cosas de ti como persona, stuff about you as a person, pero en el propósito de Dios but in the purpose of no God, te habla. He doesn't talk to you. Y pasa una semana, And there's a week that y goes pasa by, un mes, and a month, y puede pasar un año o 2 años. and there's a year or 2 years, Y Dios sigue callado en ese asunto. and God is still silent in that situation. Y en esas cárceles And in those prisons, se podría perder el manto, you can lose your garments, se podría perder el ministerio. you can lose your ministry. ¿Cuánta gente ha estado a punto de perder un ministerio? How many people have been so close to Y losing los their ángeles ministry? han actuado para que no se pierda. And the angels have acted so that it doesn't get lost. Por eso yo debo esperar en Dios. That's why I need to wait on God. A Dios le agrada que yo espere en Dios. God delights in us to wait for Him. Sigo esperando en ti, Señor. We keep on waiting for you, Lord. Sigo hablando tu We palabra. keep speaking your word. Sigo permaneciendo en tu propósito. We Lo que persevere in tú your me purpose. dijiste que hiciera, eso hago. What you told me to do, I do. Y tú vas a hablar. And you will speak. Y de repente el cielo se abre. And then the heavens Y Dios open. empieza a hablar. And God begins to speak. Y vuelve a recordar lo mismo del principio. And He begins to remember everything. Pero from le the dijo el beginning. ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. But the angel said, gird yourself in your garment. El manto no and se put on deja your en las sandals." cárceles. The garment isn't left in Y los prison. ángeles están al pendiente de eso. And angels are careful about Si it. no lo agarras, no caminas. If you don't get it, then you don't walk. Tienes que agarrarlo para poder caminar. That's why you need to get it so you can walk. Versículo 9 dice, Verse 9 says, y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad. and he went out and continued to follow, and he did not know that what was being done by the angel was real, Sino que creía ver una visión. but thought he was seeing a vision. Son cosas espirituales, hermanos, They're spiritual things. que a veces no estamos conscientes de que en realidad están That pasando. sometimes we're not conscious that they're happening in a ¿Cuántos reality. hemos vivido cosas que no estamos conscientes de que es una realidad? How many of us have lived through things that we're not conscious Uno that dice, are ¿será real? un sueño? Someone says, is it a ¿Será dream? una visión? Is it a vision? ¿Será mi imaginación? Is it my imagination? ¿De veras Dios me diría eso? Is God really speaking that to me? Porque la persona a veces piensa que no es real. Because the person sometimes thinks that it isn't real. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? How many times has God talked to you? ¿Cuántas veces hemos tenido visiones? How many times have we had visions? Yo un día estaba sentado en un lugar One time I was sitting down in a place, y and de repente miré una persona a mi lado izquierdo, I saw a en el person pasillo. to my left in the hallway.
Esa persona estaba vestida como That person was dressed como los marines, like the Marines, bien trajeados, with his su suit gorro, and bien, his hat, pero bien, hasta con las well, insignias y even todo. with his signs and everything. Y me regresó a ver, And he turned around and saw me porque estaba un poco delante de mí, because he was a little bit ahead me of me. regresó a ver y me dijo, ¿qué haces And he aquí? turned around and told me, "What are you doing here?" Yo estaba despierto, I was awake, estaba sentado en un lugar donde había mucha sitting gente down in a place where there was a lot of people. y a veces uno dice, And sometimes we say, ¿fue real? "Was it real?" Porque fue como un relámpago, It was like a lightning strike. como que lo miras, se abre el mundo Like espiritual, you see it, the lo spiritual world miras, opens. You see it. me regresa a ver He turns around and y me sees dice, you, ¿qué haces aquí? and he says, "What are you doing here?" A veces lo espiritual pensamos que no es real. Sometimes the spiritual we think that Pero it's es real. real, but it is real. Y Pedro dice Peter. que él no estaba consciente de que era verdad lo que miraba, It says that he didn't know if it was real what he was sino que seeing, creía ver una visión. but he thought he was seeing a vision. Pero es real la ayuda de Dios. But the help of God is real. Los ángeles ahí están. The angels are there. Ahí está la ayuda de Dios. There is the help of God. Y a veces podemos verlos. And sometimes we can Tenemos see que it. entender eso. And Pero nos sometimes preguntamos, we need to understand. ¿fui yo? But we ask, ¿Fue mi imaginación? was it my imagination? ¿De veras escuché? Did I really hear that? ¿De veras me dijeron eso? Did they really tell me that? Pero debes de descansar de que hay un mundo espiritual But you need- contigo. But you need to rest that there is a spiritual world ejército with you. contigo. There is an army with you. Y vamos a llegar hasta el final We're en el gonna nombre del get to the Señor. final in the Con name el of poder Jesus, de Dios. with the power of God. Versículo 10. Verse 10. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, When they had passed the first and the second guard, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, they came to the iron gate that leads into the city, la cual se abrió por sí misma, which opened for them by itself. y salieron y siguieron por una calle. And they went out and went along on the street. Y dice que el ángel se apartó de él. And immediately the angel departed from him. Los ángeles no hacen más de lo que deben hacer Angels don't do more than what they're y no supposed to dicen do. más de lo que deben de decir. And they don't say more than what they're No te supposed pongas a to say. platicar con ellos. Don't start chatting with them. Ellos no hacen más de lo que deben de hacer They don't do more than what y they're no supposed dicen to más do. de lo que deben de And they decir. don't say more than what they're supposed to say. Si un día recibes un mensaje de un ángel de parte de Dios, If one day you receive a message from an primeramente angel, asegúrate que está conforme a la palabra de Dios. first make sure it's according to the word of Porque God. hay ángeles de las tinieblas que se disfrazan en ángeles de luz. Because there's angels of darkness that pretend that they're angels of light. Pero también la Biblia nos enseña que hay ángeles que hablan. But the Bible says that there's angels Que that, traen speak to us, mensajes. that bring messages. A Cornelio le dijeron envía a traer a Pedro. To Cornelius, they told him, go bring Peter. A Felipe le dijo júntate con ese To carro. Philip, they said, go get with that car. Los ángeles The hablan. angels, they speak. Pero no hacen más de lo que deben de hacer They don't do more than what y they're no supposed to dicen más de do. lo que deben de They don't decir. say more than what they're supposed to say. No te van a hablar mucho. They're not going to speak to you No much. se van a poner a platicar contigo media hora. They're not going to start talking with you a Dos, whole tres hour. palabras, instrucciones solamente. 2, 3 words, just instructions. Dice que el ángel se apartó de él. It says that the angel departed from him. Versículo 11. Verse 11. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, When Peter came to himself, he said, ahora sé que en verdad el Señor ha enviado a su ángel now I know for sure that the Lord has y sent me ha forth his angel rescatado de la mano de Herodes and rescued me from the hand of Herod y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. and from all that the Jewish people Es were la ayuda de expecting. Dios It is the help of a God través de through ángeles. angels. El versículo 12. Verse 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, And when he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. who was also called Mark, where many were gathered together and were praying. Dice que llamó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rhodes salió a ver quién era. When he knocked at the door, a servant girl named Rhoda came to answer. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, When she recognized Peter's voice, because of her joy, she did not open the gate, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. but ran in and announced that Peter was standing in the front of the gate. Ellos le dijeron, estás loca. They said to her, you are out of your mind. Pero ella insistía que así era. But she kept insisting that Y that's ellos how decían, it was. es su ángel. They kept saying, it is his angel. Porque ellos sabían que Because they las knew personas tienen un ángel. that people have an angel. Saben que el ministerio tiene un They know ángel. that the ministry has an Que hay un angel. poder trabajando. That there is a power that is at work. Por eso yo sé que el ángel del ministerio That's why I know that an angel, the Lo que angel Dios of ha this dado, ministry, what God has given us, te cuida, he protects you. te guarda. He guards you.
donde quiera que vas, wherever you go, en el trabajo, at work, donde quiera que andas. wherever you're at. Ahí está el poder de Dios. The power of God is there. Por eso tenemos que hablar la palabra de That's why we need to Dios, speak the word of porque God. la palabra de Dios Because es the la word of que God activa a los ángeles. is what activates his angels. Ellos se levantan a proteger They get up to y a protect guardar, and to guard, obedeciendo la voz obeying the de la voice palabra de of the Dios. word of Por God. eso debo hablar la palabra de Dios, That's why I need to speak the no word mis of God. sentimientos. Not my feelings. Por eso no podemos cantar cánticos con sentimientos. That's why we can't sing songs with feelings. La gente llora con cánticos con sentimientos también. People cry to songs with feelings. And También se sienten nostálgicos. they also feel nostalgic. Pero quiero cantar cánticos con la palabra de Dios. But I want to sing praises with the word Yo of God. soy lo que Dios dice I que am soy. what God says I am. Cánticos con la palabra de Dios. Porque Songs eso with the es word lo of que God. obedecen los Because ángeles. that is what angels obey. Activa el poder angélico. Activate the angelic force. En Daniel capítulo 12, vaya conmigo a Daniel 12. In Daniel chapter 12, go with me to Daniel chapter 12. Dice el versículo 1, Verse 1 says, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Now at that time Michael, the great prince who stands guard over the sons of your people, Ahí will dice arise. que Miguel se levantará. It says that Michael will arise. Los ángeles se levantan The angels arise themselves. y se levantan en tiempos de dificultad. And they get up in times of difficulty. Por eso en algunos lugares That's why in some places donde hay más dificultades, where there's more difficulty, se mira más el poder angélico. you see more of the angelic force. Porque a veces hay dificultades Because políticas, sometimes there's political forces, dificultades económicas, economic difficulties, dificultades sociales. social difficulties. Y se mira los ángeles moviéndose porque tienen que proteger y guardar al And pueblo you de see the Dios. angels moving because they have to protect the people. Dice, of se God. levantará Miguel, It says Michael will arise. el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. The great prince who stands guard over the sons of your Dice, people. será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. And there will be a time of distress, such as never occurred since the nation until that time. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. And at that time your people and everyone who is found written in the book will be rescued. Diga conmigo todos. Say with me. Otra vez, everyone. todos. Everyone. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Everyone that is written in the book. A mí me da gusto que estoy inscrito en el libro de Dios. I'm glad that I am written in the Porque book of God. ninguno va a quedar fuera. Because no one will be Se left out. levantará en tiempo de dificultad He will arise in el time of ángel que Dios ha difficulty, puesto para ayudarte. the angel that God has placed Y to te va a help you, guardar, and he will protect te you. va a proteger. He will guard you. Porque Dios le encargó. Because God, Porque es el poder de Dios obrando. it's the power of God. Debo de working. caminar confiado. I need to walk confidently. Por supuesto que debo de ser razonable. I need to be rational. No puedo ser un loco en lo que hago. I can't be a crazy person in what Pero I do. tampoco puedo tener miedo. But I can't be fearful. I can't Si be hay un scared. tornado, If there's a tornado, debo de saber que Dios está conmigo. I need to know that God is with Debo me. de confiar. I need to trust. Debo de declarar la palabra de I need to Dios. declare the word of God. Y aún debo de ordenar y reprender a esa fuerza de And I la need to naturaleza. Ordain and command that. ¿Usted that cree que un ángel force puede is tener going- un tornado? You think an angel can hold back a No storm? lo miras, pero hay un ángel deteniendo. You don't see it, but there's an angel holding it back. Recuerdo que hace años había un huracán que iba a golpear en México, I remember that a while back there was a hurricane that was going to hit en la Mexico, costa por el lado de Nayarit, por esa in the costa. coast by the place of Nayarit. Recuerdo que las iglesias se pusieron a orar por ese And the lugar, churches started praying for them porque no estaban diciendo que tal vez iba a pasar, because they weren't saying that it was maybe dijeron gonna que happen. iba a pasar. They said it was going to happen. Antes de que pasara ya pronosticaron los destrozos que iba a haber. Before it happened, they had already predicted the disaster. Y it was gonna cuando el huracán llegó, que iba a entrar a When the tierra, hurricane el came, huracán se take. It was deshizo. about to come. The hurricane messed up. Y los noticieros dijeron esto. And the meteorologist said, Yo lo escuché. I heard it. Dijeron como que una pared gigante se le puso enfrente y no lo dejó pasar. Like a giant wall placed itself Yo in sí sé front que of fue it eso. and didn't let it go by. Es la oración del pueblo de Dios. I know that's what it was. The la prayer oración of del the pueblo people del of Señor. God. The prayer Los of que se pueden hablar la palabra de children of Dios God. Those who speak the word of God y a decir nos oponemos en el nombre de and Jesús. say, we oppose Y ourselves aquí in no the vas name a of Jesus. pasar. And you're not going Y to, yo soy hijo de Dios And I am a child y of seré God. guardado por el and I poder will de be Dios. guarded by the power of God. Los ángeles se levantan. The angels Se arise. levantará Miguel. Michael will arise. Serán tiempos de angustia. There will dice. be time of distress. Pero todos los que se encuentren inscritos en el libro And everyone who is found written in the serán book librados. will be rescued. Un versículo más, Éxodo 23. One more verse. Exodus 23. Éxodo 23.
Exodus 23. Versículo 23. Verse 23. Éxodo 23, 23. Exodus 23, 23. Dice, mi ángel, ¿estamos ahí? Are we there? Mi ángel irá delante de ti. For my angel will go before Eso le you. dicen a Israel. That's what they tell Israel. Te llevará a la tierra del amorreo, And del bring- eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuseo. And bring you into the land of the Amorites, the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites. Y los destruiré por completo. And I will completely destroy them. Da instrucciones. It gives instructions. No adorarás sus You dioses, shall not worship their ni los gods, servirás, nor serve them, ni harás que ellos lo que ellos hacen, nor do according to their deeds. sino que los derribarás totalmente But you shall utterly y harás overthrow them pedazos sus pilares and break their sagrados. sacred pillars in pieces. Y entonces dice el versículo 25, But verse 25 says, mas serviréis al Señor vuestro Dios, But you shall serve the Lord your God. y Dios bendecirá. Diga conmigo, Dios bendecirá. God will bless. Say with me, God will bless. Dice, y Él bendecirá tu pan y tu agua. He will bless your bread and your water. ¿Quién es el que bendice? Who's the one that blesses? ¿Y quién es el que quita las Who's enfermedades? the one who takes away diseases? El ángel. The angel. Miren lo que dice ahí. Look what it Mas says. serviréis al Señor tu Dios, vuestro Dios. But you shall serve the Lord your God. Él, Dios, Él bendecirá Him, tu God. pan y tu agua. Y miren lo que dice el ángel. He will bless your bread and your Miren lo water. que dice. El Look what ángel the dice, angel says. Él bendecirá tu pan y tu agua y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. It says, God will bless your bread and your water, and I will remove the sickness from your midst. Por eso no podemos tener temores de las plagas en el mundo. We can't be scared of the plagues in the world. Tenemos que saber que tenemos una fuerza de parte de Dios We need to know that we have a force que from está God's part obrando, that is working, que nos está guardando. that is guarding us. Por supuesto hay que cumplir compromisos legales en la tierra, Of course, let's comply with compromises in the world. pero hay ángeles que nos cuidan. But there's angels that protect us. Dice que Él bendecirá tu pan y tu agua. It says that he will bless your bread and your water. Dice, y yo, no Él, y And yo I, not him, quitaré I las enfermedades del medio de ti. will remove sicknesses from your midst. Está también haciendo referencia It's also doing a a que reference las enfermedades están relacionadas con lo que comes y to bebes. that sicknesses are related to what you eat. Él and what you bendecirá drink. tu pan y tu agua, He will bless your bread and your y yo water, alejaré las enfermedades de ti. and I will remove sickness from you. Entonces hay que orar por la comida. Then let's pray for our food. Hay que dar gracias a Dios por la comida. Let's give God glory for Y hay our que declarar bendición en la food. comida. Let's declare blessing over Todo our lo food. que como, todo lo que Everything that bebo we eat, es everything that we bendito en drink el nombre del is Señor. blessed in the name of Jesus. Porque comemos en la calle, Because we eat on the street. no sabemos cómo se cocinó, We don't know how it was cooked. no sabemos cuánto tiempo tuvo esa carne en el We refrigerador. don't know how long it was in the refrigerator. El hermano Eloy un día me dijo que la carne a veces dura un mes ahí en el refrigerador. El en el hermano refrigerador. once told me that the meat was in the refrigerator for a Cada whole mes month. compran la carne y nosotros comemos felices. Every month he buys the meat and we happily eat it. Pero hay que creer en Dios. But let's believe in God. Y hay que creer en el poder And let's believe que in Dios nos da. Vuelva the conmigo a power Hebreos that 1. God gives me. Go back with me to Hebrews 1. Yo trato de terminar. I'm trying to finish. Hebreos 1, versículo 13. Hebrews 1 verse 14. Si hemos entendido que tenemos guardaespaldas, Have we understood that we have bodyguards? tenemos un ejército que obra en nuestras vidas. We have an army that works in our lives. Tenemos ángeles que quitan We have enfermedades. angels that take away diseases. Tenemos ángeles poderosos que obedecen a la palabra de We have Dios. power. We have angels that are power that obey the word of God. Tenemos que confiar en Dios. We need to trust in the Lord. No puedo tener miedo. We can't be scared. No puedo tener miedo de un huracán. We can't be scared of a hurricane. No puedo tener miedo a manejar en un I huracán. can't be scared of driving in a hurricane. Dios está conmigo. God is with me. Dios está con nosotros. God is with us. Y todo lo que enfrentamos en la And vida everything puede that ser we de face bendición in para life nosotros. could be a blessing for Aún us. las dificultades. Even the difficulties. Hebreos 1:13 dice, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? But to which of his angels has he ever said, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. sit at my right hand until I make Versículo your enemies 14. a footstool for your feet? ¿No son todos ellos espíritus ministradores? Are they not all ministering spirits Enviados para servir. sent out to serve? Diga conmigo, para Say servir. with me, to serve. Por causa de los que heredan la salvación. For the sake of those who will inherit Diga salvation. conmigo, por causa mía. Say with me, for my sake. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos give gracias, Señor, Father, we give you glory today porque estás con nosotros. because you are with us. Porque tu poder obra a nuestro favor. Because your power works in our favor. Gracias, Señor, por ese ejército que enviaste para nosotros. Thank you, Lord, for that army that you sent Gracias, in our Señor, por favor. esos ángeles ministradores Thank you for those ministering enviados para spirits servir that are sent por to serve causa de nuestra, for Señor. my sake.
Señor, te bendecimos, Thank you, Lord. te glorificamos We glorify you. y te damos la gloria a ti, We give you Señor. all the glory, God. Y declaramos And we declare en el nombre de Jesús in the name of Jesus que puertas de bendición that doors of blessing son abiertas delante de are open nosotros. before us. Declaramos en el nombre de We Jesús declare in the name of Jesus que somos hijos de Dios, that we are children of que God, somos guardados, that we are guarded, protegidos protected con la mano de with Dios. the hand of God. Declaramos en el nombre de Jesús We declare in the name of que Jesus llegaremos hasta el that final, we will get to the goal, que alcanzaremos todo lo que Dios that tiene we para will nosotros, obtain everything that God has for us, que viviremos en that we bendición, will walk in blessing, que viviremos en that salud, we will walk in health, que viviremos en vida that abundante we will live in abundant en el life nombre de Jesús. in the name of Jesus. Repita conmigo, yo soy hijo de Dios. Repeat with me. I am a child of God. Dios está conmigo. God is with me. Estoy bendecido. I am blessed. Estoy prosperado. I am prospered. Dios abre camino delante de mí. God opens a way for me, Caminaré adelante and I will walk y Dios me ahead. llevará hasta el And final. God will take me to En the el nombre final. de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Amén. Lord. Amen. Y amén, amén, Amen, amén, amén. amen. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Bendiciones.